o cosas así. Bueno, ya eso estamos hablando de violencia laboral. Si yo ya si estoy siendo víctima, Dios no lo quiera, ¿no? Pero Sí, si claro. estoy siendo víctima de eso y me fastidio, ya me enojo, de buenas a primeras agarro y renuncio, no es lo más conveniente por lo que nos está diciendo. Aquí lo que hay que hacer es, antes de renunciar, ir a asesorarnos con un especialista, digámoslo así, como que preparar todo antes de renunciar para que la culpa no sea de quien está renunciando, porque si no al ratito sale peor. Que uno es la víctima y además al ratito resulta que uno tiene la culpa por renunciar, ¿no? Claro, sí, lo que sucede es que aquí hay una serie de derechos que se generan por el simple hecho de ser trabajador, ¿no? Okay. Y este tipo de derechos es el hecho, por ejemplo, de tener una estabilidad en el empleo, ¿no? La estabilidad en el empleo. Y si un acto externo, derivado por una condición de un patrón, violenta este derecho, esta estabilidad en el empleo, automáticamente se generan obligaciones y derechos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo como trabajador opto por una renuncia derivado de este acoso, de esta agresión o de esta violencia, por supuesto que puedes optar por ello, pero esto no va a resolver la problemática por un lado, y segundo, estás, como bien dice la palabra, renunciando a derechos que motivan la causa de la terminación de la relación de trabajo, es decir, en este caso la posible rescisión del contrato. A grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia? Si yo renuncio, derivado de esta condición, es por un principio yo tengo derecho a ciertos derechos, los voy a precisar muy rápido, al pago de vacaciones, de prima vacacional y de aguinaldo. Son los tres conceptos que principalmente se van a pagar y únicamente a lo que refiere a las partes proporcionales. Hay uno tercero, pero esto deriva si es que tienes laborando más de 15 años, que es una prima de antigüedad. Cosa que, bueno, pues hoy por hoy ya no se ve mucho, ¿verdad? Pero bueno, ese es los derechos que tienes en el momento en que tú renuncias. Pero a diferencia de un acto de rescisión, se generan otros tipos de derechos. Por ejemplo, el pago de una indemnización constitucional que deriva de 90 días o de 3 meses de salario. Dos, el pago de todas estas partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Y sin importar el tiempo de antigüedad, el pago de esa prima de antigüedad, que son 12 días por cada año de servicio. Y no suficiente con ello, se paga una sanción adicional que es una indemnización de 20 días por cada año de servicio. Entonces, si tú te das cuenta, numéricamente es una distancia abismal el referir un acto de renuncia a un acto de rescisión. No es lo mismo despedir, o bueno, presentar tu renuncia, o que tú digas, bueno, yo ya no voy a laborar, que digas, bueno, te van a dar 5,000 pesos, a que sea una rescisión laboral y que se convierta, o que pueda llegar a convertirse a lo mejor hasta en 30, 40 mil pesos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y hay un distanciamiento muy grande, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Se requiere de ese reconocimiento previo por parte de la gente que sabe del derecho y de la psicología para poder prever cuáles son los mecanismos y de qué forma se puede llevar a cabo este acto de rescisión. ¿Te parece bien, Jorge, que vayamos a la pausa y regresamos ya en la cuestión práctica? ¿Cómo puedo llevar? Yo estoy siendo sujeto pasivo a ello, ya lo comentaba la licenciada Fabiola. Ahora, ¿qué hago? No es lo más sano a lo mejor en este momento consultarlo con la almohada, sino verdaderamente mejor consultarlo con un especialista que nos pueda brindar toda la orientación como tú le estás señalando, y bueno, pues ponerse en contacto con nosotros al 238-5111 238-5255 y 01800-716-2330. Si usted nos escucha fuera del estado, marque esta línea 01800-716-2330 y se pone en contacto con nosotros, o también en los mensajes de texto al 4422-361479. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos de regreso, amigos. Estamos haciendo algunos ajustes técnicos con nuestro buen amigo Pepe Cruz, las manos de seda de esta cabina y de los controles técnicos aquí en Radio Querétaro. Ya estamos completamente en vivo. Los teléfonos en el estudio 238-5111 238-5255 y 01800-716-2330. Si nos quiere enviar mensajes de texto, hágalo por favor al 4422-361479. Y les recuerdo que está con nosotros esta tarde el licenciado Jorge Jau Sánchez, con el cual estamos hablando de la violencia laboral. Y íbamos a regresar con uno de los compañeros. No, pero antes teníamos cómo desarrollar, ya que estamos siendo sujetos pasivos a la violencia, ¿cómo desmenuzamos esto, Jorge? ¿Cómo lo aterrizamos?
¿sí? Claro, de una cuestión práctica. Sí, bueno, te comentaba, bueno, era necesario determinar y asesorarse para que con ello podamos en un momento dado apoyarnos en la gente que sabe, ¿no? ¿Cómo? Pues obviamente asesorándonos. ¿Por qué? Porque el acto de rescisión que puede conllevar el incurrir en estos actos de violencia es un acto que requiere de muchas características y de una estrategia muy clara y que sí es necesario prepararla. ¿Por qué? Porque el acto de rescisión se lleva a través de una demanda que se presenta ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y nos permite con ello ejercer la acción. Presentada o hecha la demanda ante la Junta, automáticamente el trabajador está obligado a dejar de prestar sus servicios, porque si no el acto de rescisión no cumple o no surte sus efectos. Se deja de presentar y por supuesto que está obligado el trabajador a acreditar los actos de violencia que se están acusando. Uh-huh. Dentro de ellos, por supuesto, ¿cómo se llama? El acoso o en su caso la violencia que de manera directa se esté llevando a cabo, ¿no? A ver, licenciado, entonces no renunciamos, nos esperamos, primero vamos y nos asesoramos para poder en su momento presentar la demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo, supongo que, bueno, ya con esta asesoría nuestro asesor nos dirá qué es lo que hay que hacer, qué es lo que nosotros teníamos que preparar, Jorge, para poder presentar esta demanda. ¿Qué es lo que se le recomendaría al trabajador que fuera haciendo? Claro, bueno, hay muchas características y dependiendo cómo se esté dando el acoso o el acto de violencia, ¿no? Por un principio, pues es necesario generar algunos medios probatorios, ¿no? Y que muchas veces al ejercer el acto de rescisión o separarte de la fuente de trabajo no vas a tener los elementos de cómo poderlo probar. Por eso es necesario prever y por supuesto tu asesor, el asesor que sabe, que te puede informar con mucha claridad. En este momento sufriendo el acoso. Yo ya ahorita te estoy escuchando, nos están escuchando vía radio y digo, bueno, voy y me asesoro, ya sé que verdaderamente me encuentro en ese problema. Segundo, ¿qué me podrías pedir? ¿Qué me tengo que abocar? Hay muchos situaciones concretas, ¿no? Que derivan en qué es lo que se va a pedir para cada caso concreto, ¿no? Pero principalmente podemos atender, por ejemplo, la necesidad de tener algunos testigos que nos permitan acreditar esta condición. Segundo, podemos apoyarnos, por ejemplo, con un estudio psicológico que nos pueda en un momento dado determinar un peritaje psicológico hasta qué grado efectivamente se ha ejercido una violencia. ¿O en qué grado de victimización te encuentras? Exactamente. Ahora, ¿tiene un costo? ¿Lo puede llevar a cabo también la Junta? Si lo puede llevar a cabo, recordemos que la Junta es un organismo que se encarga de otorgar apoyo a los trabajadores y como tal, ellos siempre y cuando lo requieran y lo soliciten de esa manera, pueden apoyarse en un estudio. O sea, tú lo puedes solicitar dentro de la demanda y ahí se lleva a cabo. Y se lleva a cabo. Junto con ello, bueno, pues es necesario, en muchos momentos este tipo de acoso se da a través de documentos, de papelitos, de correos electrónicos, los mensajes por celular también podrían ser. Te estoy esperando, ¿no? Entonces, sí. ¿Quieres que te pague? Sí, pasa mucho, ¿no? Entonces tienes que ir optando por muchos mecanismos de prueba que no, porque tú sabes que hay algunos como las grabaciones, los mensajes, los correos electrónicos que no son prueba suficiente con la cual puedas afianzar un juicio. Entonces necesitas así como conjugar este tipo de pruebas para poder acreditar, por supuesto, el acto de violación que se está generando, ¿no? De violencia, pues. A lo mejor tú ahorita puedes decir, a lo mejor la gente nos escucha y dice, bueno, ¿cómo no va a ser una prueba suficiente si me manda un mensaje de texto y es su teléfono? Claro, pero recordemos que aquí no es suficiente ese hecho. ¿Por qué? Porque dada la manera en que está hecha nuestra ley, este tipo de medios probatorios pueden ser objetados de tal manera que digan, pues sí, ponle que efectivamente te enviaron un mensaje de mi teléfono, pero eso no quiere decir que yo te lo haya enviado. Entonces no es suficiente, ¿no? O sea, necesitamos generar mecanismos, algunos elementos que nos permitan, por supuesto, atender esa dinámica, y es por eso que se requiere esa asesoría previa. ¿Por qué? Porque de eso vamos a apoyarnos y vamos a ver desde dónde y hasta cuánto podemos apoyarnos para acreditar ese acto. Correcto. Mira, tenemos una llamada de la señora Alicia Torres. La señora Alicia Torres. La señora Alicia Torres felicita el programa y, bueno, nos pregunta, que yo creo que ya en gran parte se contestó, ¿cuál sería una alternativa para los malos tratos en el trabajo? Claro.
Qué bueno. Esa es una alternativa. Hay otras posibilidades que derivan en un acto un poco más limitado. Por ejemplo, hay actos a través que se pueden checar o revisar a través de una supervisión por parte de una inspección por parte